Ahora sí puse a grabar. Bueno, del archivo que está subido en la V, tenemos las propiedades termofísicas de aquellos elementos que intervienen, componentes que intervienen en una combustión, que son nitrógeno, oxígeno, el dióxido de carbono, el metano. La caldera que vamos a trabajar hoy funciona con metano como combustible y se genera agua como producto de la reacción de combustión. Bueno, tenemos los coeficientes de Cp, el Cp del gas, los coeficientes de la entalpía de formación, que la multiplicamos por 1000, porque en el libro de propiedades termofísicas está en kilojoule por mol, y nosotros siempre trabajamos en joule por mol o kilojoule por kilomol, dependiendo si el flujo molar total, nos da en kilomol hora o en mol hora. Profe, Sí. disculpe, ¿dónde está el archivo? Porque a mí me sale uno, pero lo abro y son todas letras, o sea, no es un archivo de marca. No sé si tengo... Está subido a la V. Se llama cálculo de caudales para servicios auxiliares. Está como archivo matcat y no deberían tener problema para abrirlo. Sí, está. Ah, claro, a mí no me sale Sí, es como dicen los chicos. ningún archivo como MadCat, tengo problemas para... Tenés que poner guardar como y tenés que guardarlo como tipo matcat, como archivo matcat en tu compu. Bueno, Gracias, no sabía que era así. de nada. Bueno, a partir de acá, de la entalpía ideal, es lo que yo le subí. Voy a borrar todo lo de abajo, así lo resolvemos juntos al ejercicio. Bien, vamos a usar el modelo termodinámico de Penn-Robinson, como lo venimos haciendo hasta ahora. Para ello lo vamos a insertar. Y vamos a estimar la entalpía real de gas y la entalpía real de líquido de los componentes de la combustión. La entalpía del gas la llamamos como entalpía, que va a estar en función de la temperatura, la presión y la composición. La composición la llamamos como Y. Y la entalpía real del gas, de acuerdo al modelo termodinámico de Penn-Robinson, es igual a la suma de la entalpía ideal con respecto a la temperatura, más la entalpía en exceso. Para líquido, esto calcula en unidades de Joule sobre mol. Y para el líquido, lo único que tenemos que cambiar, la H mayúscula por una H minúscula. Y la entalpía en exceso también va a ser en minúscula. Bueno, recuerden siempre que se debe graficar para saber si estamos estimando bien las propiedades. Y continuamos. Vamos a abrir el archivo, el PDF, a ver qué nos pide el ejercicio. Gracias, ahí me advirtieron que había puesto menos en vez de más. Ahí está. Bueno.
Y también para el líquido debemos poner X en vez de Y. Está bien. Perfecto. Bueno. El ejercicio es igual al ejercicio de la semana pasada, que es el proceso de síntesis de etanol. Y nosotros tenemos una caldera y una torre de enfriamiento. La caldera lo que hace es toma suministro de agua, agua tratada, calienta con un quemador a llama directa, ya sea de forma acuotubular o humotubular. Las calderas acuotubulares, el agua pasa a través de un tubo y ese tubo es sometido a una llama directa a través del quemador y se incrementa la temperatura, de acuerdo a los requerimientos del proceso. Las humotubulares, el agua se encuentra también por tubos, pero intercambia calor con los tubos, con otros tubos que calefaccionan esos tubos con los gases de combustión. De acuerdo a los requerimientos del proceso y teniendo en cuenta costos, tipo de fluido que se va a tratar, temperatura a la que se quiere llegar, es el tipo de caldera que se va a utilizar. Eso a los fines prácticos no nos interesa, simplemente nos interesa que va a entrar agua tratada y que se va a elevar a una determinada temperatura, que sería la temperatura máxima que tenemos en nuestro proceso, para satisfacer los requerimientos de temperatura de servicio de calefacción. En cuanto a la torre de enfriamiento, se colectan todas las temperaturas, todo el servicio, aquellos intercambiadores que requieren servicio de refrigeración, intercambian calor, se incrementa la temperatura de esa agua de refrigeración y es recolectado hacia una torre de refrigeración, en donde ingresa a una temperatura alta, aproximadamente 50-60 grados, y cae en forma de lluvia por una torre que se encuentra a una determinada altura, y a medida que cae va enfriándose y reduciéndose su temperatura hasta condiciones ambiente, aproximadamente 25 o 20 grados centígrados. Y nuevamente se vuelven a utilizar esas temperaturas bajas para servicio de refrigeración de aquellos intercambiadores que deben enfriar. Bueno, el ejercicio nos pide calcular el caudal de agua necesario para el servicio auxiliar de calefacción, el caudal de combustible necesario para la caldera y el caudal de agua necesario para el servicio de refrigeración. Bueno, vamos a ir por lo primero. Para calcular el caudal de agua necesario para el servicio de calefacción, nosotros ya habíamos calculado la semana pasada cuál era el requerimiento de energía que se necesita para el servicio de calefacción. Voy a abrir Paint porque no tengo una pizarra, así se entiende, así pueden verlo y entenderlo más gráficamente. Nosotros tenemos un quemador que calienta un tubo, por ese tubo circula agua, un cierto caudal de agua, que lo vamos a escribir con la letra F, como flujo molar de agua. Y se transfiere un calor. Ese calor que se transfiere lo denominamos Q. Entonces, nosotros sabemos que el cambio de entalpía, delta H, es igual al calor transferido menos el trabajo mecánico, el cambio de energía. Como no tenemos superficies móviles dentro de la caldera, el trabajo mecánico se me anula y es igual a 0. El trabajo mecánico es aplicable solamente en bombas, compresores o turbinas. En intercambiadores de calor, quemadores, reactores, son adiabáticos, el calor es 0. En este caso, en este quemador
va a haber una transferencia de calor. Esa transferencia de calor la denominamos Q y es el requerimiento de calefacción que nosotros tenemos. ¿Sí? Es el que calculamos la semana pasada. Delta H, nosotros sabemos que es el flujo molar a la salida por la entalpía, en este caso del agua a la salida, a su temperatura de salida, menos lo mismo a la entrada, el flujo molar que ingresa por la entalpía del agua a la entrada a su temperatura de entrada. Esto va a ser igual a Q, que es el calor transferido y es nuestro servicio auxiliar de nuestro requerimiento de calefacción. El flujo a la entrada, el caudal molar que ingresa de agua, es igual al caudal molar que sale de agua para calefaccionar. Por lo tanto, lo podemos sacar como factor común y escribimos F igual al servicio, al calor necesario para el calentamiento sobre las entalpías a las condiciones de salida menos la entalpía a las condiciones de entrada. Y a F, este flujo molar va a ser el caudal necesario para el servicio de calefacción. Como lo vamos a obtener en un valor de flujo molar, después vamos a hacer las transformaciones para pasarlo a flujo volumétrico y vamos a saber qué volumen de agua es el necesario. ¿Sí? Bien, esta explicación así en Paint, disculpen la desprolijidad, es para que sepan ustedes de dónde viene la ecuación que vamos a aplicar ahora. Entonces, ¿qué datos tenemos en el ejercicio? Tenemos como criterio el salto térmico entre los lados del intercambiador tiene que ser con un mínimo de 10 grados centígrados y un máximo de 50 grados centígrados. Para el servicio de vapor tenemos la caldera que puede brindar un servicio de baja presión de 8 kilogramos por centímetro cuadrado, puede brindar un servicio de media presión con vapor saturado a 25 kilogramos por centímetro cuadrado y un servicio sobrecalentado de alta presión de 40 kilogramos por centímetro cuadrado a 530 grados centígrados. Bien, ¿por qué tenemos diferentes presiones para la caldera? ¿Y por qué tenemos acá una presión de vapor? La ecuación de presión de vapor nos permite determinar en el equilibrio de fases para una determinada temperatura cuál es la presión de vapor saturado. O bien, si conocemos la presión, para una determinada presión, ¿a qué temperatura podemos obtener ese componente o fluido en estado de vapor saturado? ¿Sí? Repasando un poquito termo. Si nosotros teníamos el diagrama PV para el equilibrio de fases, nosotros teníamos acá presiones constantes, que puede ser el de baja, que era de 8, el de media, que era de 25, y el de alta, que era de 40. Entonces, para el servicio de baja de 8, nosotros tenemos una isoterma de temperatura que tenía en esta forma, y en este punto, a esta isoterma nosotros sabemos cuál es la temperatura y la presión a la que encontramos vapor saturado. Para un servicio de media lo mismo, y para un servicio de alta igual. Lo que nos mencionaba ahí, que era vapor sobrecalentado. Por lo tanto, era vapor sobrecalentado
por lo tanto se encontraba fuera de la curva de equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Si nos encontramos al borde de la curva de equilibrio líquido-vapor, estamos en vapor saturado. Si nos pasamos hacia afuera de la curva de equilibrio de fases, tenemos vapor sobrecalentado. Entonces nosotros, teniendo esta ecuación, la vamos a copiar en MATCAD y vamos a ver, para una presión de 8 kilogramos por centímetro cuadrado, que lo vamos a pasar a la atmósfera, porque esta ecuación está ajustada para el sistema de unidades de atmósfera, vamos a ver cuál es la temperatura que sale el vapor saturado de la caldera. Después vamos a ver, para una presión de 25 kilogramos por centímetro cuadrado, cuál es la temperatura de vapor saturado de la caldera, y lo mismo para el vapor sobrecalentado. Entonces copiamos la ecuación de presión de vapor. Este es el servicio de vapor para el agua pura. Y la ecuación menciona que la presión de vapor es igual a 10 elevado Sí, le voy a agrandar la letra en MATCAD, así pueden ver bien. Lo que estoy haciendo ahora es copiar la ecuación de presión de vapor que figura en el enunciado del ejercicio. Pueden copiarlo, si no la ven bien de acá, pueden copiarlo de ahí directamente. Y ahora lo que escribo es, seguramente para pasar el sistema de unidades, 1 sobre 760 para que el resultado me den atmósferas. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para calcular para los servicios de 8, 25 y 40 de presión, calcular la temperatura a la que sale de caldera el agua como vapor saturado? Tenemos dos formas. Bueno,
una forma de corroborar que hayamos escrito bien la ecuación, nosotros sabemos que la presión de vapor del agua a una atmósfera para una temperatura de 100 grados, de 100 grados centígrados es 1. O sea, el agua ebullice a una atmósfera y 100 grados centígrados. Por lo tanto, para una temperatura de 373 Kelvin, que serían 100 grados centígrados, la presión de vapor nos debería dar un valor cercano a 1, que nos da 0.994, esto es atmósfera. Esto nos garantiza que hicimos bien el cálculo, estimamos bien la presión de vapor. Ahora lo que vamos a hacer es pasar las unidades de kilogramos por centímetro cuadrado a atmósferas. Entonces tenemos 8 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado este valor lo escribimos como ATM y este es el valor de presión en atmósfera. Copiamos y pegamos y vamos a hacer lo mismo para el 25 kilogramos fuerza y para 40 kilogramos fuerza. Bien, bueno, entonces, una forma de saber cuál es la temperatura de vapor saturado a cada presión es graficando. Podemos graficar la curva de presión de vapor a una temperatura rango. Esa temperatura rango puede ir desde los 200 Kelvin de 1 en 1 hasta los 900 Kelvin. Graficamos la presión de vapor en función de la T-rango. En el eje de las abscisas graficamos T-rango y obtenemos esta curva. Entonces, hacemos clic derecho dentro de la gráfica, vamos a Trace y nos movemos. Cuando el valor de I esté en 40, vamos a ver cuál es el valor en X, que sería el valor de temperatura. ...525 grados aproximadamente. Después, para 25, 499, 500 grados. Y para 8, 445 grados aproximadamente. 445 grados Kelvin. Como ven, este es un método, pero no es muy exacto, es muy aproximado. Entonces, podemos hacerlo más exacto con un root. Podemos decir que la temperatura para una presión de baja de 8 kilogramos va a ser igual a la igualación entre la presión de vapor a una temperatura T, a la ecuación, menos la presión a los 8 kilogramos. Que habíamos dicho que la presión para 8 kilogramos era igual a 7,743 atmósferas. Y le vamos a dar un valor de TI aproximado de 300 Kelvin. Ahora se lo explico bien. Bien, ¿qué hicimos acá con root? Con la herramienta root. Para una presión de baja de 8 kilogramos, lo que hicimos es igualar la presión de vapor
a la presión dada, a la presión conocida, que son 8 kilogramos, son 7,743 atmósferas, y le dijimos que calcule cuál es la temperatura para esa presión. En este caso, la temperatura TI es nuestra temperatura incógnita, le dimos un valor de 300 Kelvin, podría haber sido cualquier otro valor, y le dimos un rango para que calcule desde los 200 hasta los 500 Kelvin. Podríamos haber ampliado ese rango hasta los 600. Bien, este valor que obtenemos acá es la temperatura de vapor saturado para una presión de baja, de 8 kilogramos. Que si lo hacemos con trace, nosotros habíamos visto, para verificar, que para un valor de 8, aproximadamente es 4,45, 4,43, está entre esos dos valores. ¿Sí? Entonces el cálculo que hicimos es mucho más exacto con root. Con esta forma nosotros somos más exactos. Y este valor que nosotros obtuvimos acá es la temperatura de vapor saturado para una presión de 8 kilos. Ahora vamos a averiguar la temperatura para una presión de 25 kilos y para una presión de 40 kilos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Entonces copiamos, pegamos y cambiamos los valores. Para 25 kilos eran 24.196 atmósferas. La TI vamos a dejar el mismo valor. Acá la temperatura va a ser la temperatura para 25 kilos. Y acá se tiene que igualar con la presión de 25 kilos. Bueno, vemos que aumenta. A medida que nosotros aumentamos la presión, se incrementa la temperatura, lo podemos ver en la gráfica. Y a presiones mucho más altas el incremento es exponencial. Es más marcado todavía el incremento de temperaturas. Entonces esto que obtuvimos acá sería la temperatura de vapor saturado para una presión de 25 kilos. Nos queda saber para una presión de 40. $522 Kelvin. Bien, ahora si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros habíamos determinado que la temperatura máxima del proceso era 789 Kelvin y la temperatura mínima 293 Kelvin. Observando esto, la caldera, mi requerimiento de temperatura es de 789 Kelvin. Mi caldera me brinda un servicio de 522 Kelvin. Por lo tanto, no estoy cumpliendo, no voy a poder llegar a esa temperatura. Si me fijo en el ejercicio, menciona que la caldera brinda un servicio de vapor sobrecalentado a 40 kilos, y acá me menciona que es sobrecalentado. Es decir, la caldera brinda un servicio de vapor saturado a 40 kilogramos y de vapor sobrecalentado a esa presión de 530 grados centígrados. Por lo tanto, tenemos una temperatura de sobrecalentado que sería
530 grados centígrados más 273. $803 Kelvin. Si vemos, acá cumplimos con los requerimientos del delta T mínimo de 10 grados Kelvin. Es decir, tiene que haber una diferencia de temperatura entre la temperatura caliente y la temperatura fría, la mayor temperatura y la menor, con un mínimo de 10 Kelvin. Acá tenemos 803 grados Kelvin que van a calefaccionar hasta 789 Kelvin. Bueno, les explico lo de sobrecalentado. La caldera brinda un servicio. La caldera brinda un servicio de vapor saturado de 40 kilos, ¿sí? Pero si se mantiene esa presión y continúa calentando, puede aumentar la temperatura hasta 530 grados centígrados. Si lo vemos en Paint, ¿cómo sería esto? Esta es la isóbara de 40 kilos. La presión constante, 40 kilos. Esta es la isoterma que averiguamos nosotros, ¿sí? Para vapor saturado sería esta. Supongamos que nos dio, ¿cuánto era que nos dio? 522 Kelvin. Esta es la isoterma de 522 Kelvin. Ahora, si la caldera continúa calefaccionando a presión constante, que serían 40 kilos, pasamos a otra isoterma, que sería esta isoterma de acá. Y esta isoterma se corresponde con una temperatura de 803 grados Kelvin y el vapor no es vapor saturado, sino que es vapor sobrecalentado. ¿Se entiende? Yo cuando averiguo con la presión de vapor y la presión la igualación de la presión de vapor a una presión determinada de la caldera me determina la temperatura del vapor saturado, 522 Kelvin. Ahora, si yo deseo seguir recalentando, manteniendo la presión constante, que es este caso, paso a otra isoterma de temperatura. Y esa isoterma de temperatura es de 803 Kelvin. Bien. ¿Por qué averiguamos todas estas temperaturas para la caldera? Porque generalmente, en la mayoría de los procesos, van a ver ustedes que las calderas tienen un funcionamiento de máxima, es decir, todas las calderas calefaccionan en un servicio de máxima, a la presión más alta, 40 kilos. Y de acuerdo a los requerimientos del proceso, si hay que aumentar temperaturas o reducir la temperatura para el servicio de calefacción, se colocan válvulas para descomprimir y ir pasando de un servicio de máxima a 40 kilos de presión. Con una válvula se descomprime, se baja a un servicio de media, que serían 25 kilos, y con otra válvula se descomprime y se pasa a un servicio de baja, 8 kilos. Supongamos que nosotros tenemos este proceso y tenemos que calefaccionar al primer intercambiador, llevarlo a máxima, que serían 590 Kelvin. No recuerdo la temperatura, pero eran 590, 500 por ahí. Entonces nosotros vamos a sacar, vamos a calefaccionar el agua con un quemador. El agua va a salir en vapor sobrecalentado y lo vamos a enviar a este intercambiador de acá. Resulta que tenemos otro intercambiador en el proceso que también queremos calefaccionarlo, pero a 400 Kelvin. Entonces va a salir el agua a máxima temperatura con una presión de 40 grados Kelvin, y cuando lo queremos enviar a este intercambiador que requiere unos 400 Kelvin, le vamos a colocar una válvula
esa válvula va a descomprimir el vapor saturado y va a calefaccionar a menos temperatura para mantener el delta T mínimo de 10 grados Kelvin, ¿sí? Colocar una válvula para reducir la temperatura del servicio de calefacción implica una pérdida de exergía. ¿Por qué? Porque yo voy a calefaccionar hasta la temperatura más alta y después le voy a colocar una válvula para enfriarlo, descomprimirlo y perder toda esa energía que había aprovechado por acá. Por eso no es bueno reducir la presión de la caldera. El otro motivo por el que el fluido sale a distintas presiones es porque ustedes van a aplicar este criterio al resto de los ejercicios de balance de energía. Ustedes ya estuvieron practicando, deben haber calculado el requerimiento de calefacción, de energía de calefacción, y el requerimiento de energía para el enfriamiento. Ahora, el paso siguiente sería calcular el caudal para ese requerimiento de calefacción, el caudal de agua necesario, el caudal de combustible y el caudal de agua necesario para la refrigeración. Entonces, ustedes van a tener en los distintos procesos temperaturas máximas diferentes. En uno pueden tener una temperatura máxima de 789, en otro de 500. Si tienen de 500 van a usar la presión de baja, que sería de 442. Si tienen una temperatura máxima de 550, deberían usar la presión de media, que les da un servicio de calefacción a una temperatura de vapor saturado de 496. ¿Se entiende? Entonces la idea es mostrarles cómo funciona la caldera en la realidad en los procesos y a su vez que ustedes tengan el criterio de aplicar qué presión van a usar para los distintos ejercicios que resolvimos antes del primer parcial. Bien, entonces, no nos sirve ninguna de las... O sea, a la presión máxima no nos sirve porque tenemos una temperatura que no alcanza a satisfacer nuestro requerimiento, por lo tanto tuvimos que sobrecalentar. Sobrecalentamos hasta los 803 Kelvin. Bien, lo que vamos a hacer ahora es calcular cuál es el caudal necesario para ese servicio de calentamiento. Antes que nada, escribimos los requerimientos de calentamiento y enfriamiento que obtuvimos la semana pasada. Bueno, el requerimiento de calentamiento yo lo tengo anotado acá y nos dio un valor de 1.177 kilowatts. El requerimiento de enfriamiento nos dio un valor de 103.167 watts. Bien, como ven anoté las unidades. Ahora lo que vamos a hacer es pasar de watts o kilowatts a joule hora, que es lo que venimos trabajando, y es porque las entalpías están mencionadas también en esas unidades, para tener consistencia. Entonces, el calor de calentamiento, como les decía, es el calor que se transfiere desde el quemador hacia el tubo donde se encuentra el agua que va a ser calefaccionada. Ese calor de calentamiento va a ser igual al requerimiento de calentamiento. Y lo vamos a dividir sobre joule hora para tener consistencia en las unidades, ya que la entalpía nosotros la medimos en joule hora. Bien. Y ahora vamos a aplicar la ecuación que les había mencionado en el Paint. Entonces mencionamos el flujo molar de calentamiento
va a ser igual al calor de calentamiento dividido la variación de entalpía. Bien, la entalpía va a ser una entalpía la variación de entalpía, es decir, la entalpía del agua a la salida menos la entalpía del agua de calefacción a la entrada. La entalpía del agua a la salida va a ser gaseosa porque sale a una temperatura de 803 Kelvin de vapor sobrecalentado. Entonces, en la variable temperatura vamos a poner 803 Kelvin. En la variable presión va a salir a una presión de 40 kilos, ¿sí? Entonces la variable presión ponemos P de 40. Y por último, en la composición es agua pura. Así que vamos a abrir una matriz que va a tener 5 filas. ¿Por qué? Porque en las propiedades termofísicas que ya están precargadas, nosotros mencionamos nuestras sustancias como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, metano y agua. Son todos los componentes que intervienen en una combustión. El agua es nuestro elemento número 5, ¿sí? Es el último. Entonces el resto de los componentes va a ser 0 y para el agua vamos a poner un valor de 1. Y a su vez, en la entalpía vamos a también poner subíndice matricial 5. ¿Por qué ponemos subíndice matricial 5? Porque tal como lo había escrito antes, si se fijan, lo que me calcula acá es la entalpía de todos los componentes, ¿sí? A estas condiciones de temperatura, a estas condiciones de presión y para el agua pura. Yo lo que quiero obtener es el valor de entalpía solamente para el agua, que el agua es nuestro componente número 5, ¿sí? Entonces lo escribo así. Bueno, a esto le voy a restar la entalpía del líquido, porque es el agua que ingresa a la caldera. El agua ingresa a la caldera a una temperatura ambiente, 25 grados, y en estado líquido. Entonces vamos a escribir, la entalpía del agua que ingresa es una temperatura de 298 Kelvin a una presión de una atmósfera, le escribimos 1, ¿sí? Ingresa a condiciones ambientes. Y de nuevo, la composición es para el agua pura, y solo me interesa la entalpía del agua, ¿sí? Del componente número 5, porque yo no tengo ningún tipo de mezcla, solamente estoy trabajando con el agua pura. Bien. A esta ecuación le damos igual. Y obtenemos este valor. Este valor es de flujo molar, por lo tanto es moles hora, ¿sí? Este va a ser el caudal de agua necesario para el servicio de calefacción. Lo que vamos a hacer ahora es pasarlo a caudal volumétrico, porque el agua generalmente se calcula en caudal volumétrico, ¿sí? Entonces, aprovechando que tenemos el modelo termodinámico de Penn-Robinson y podemos calcular un volumen molar, vamos a decir que el volumen de agua va a ser igual al volumen líquido de Penn-Robinson a las condiciones de el agua pura, a las condiciones de entrada del agua, 298 Kelvin, una atmósfera, temperatura crítica, presión crítica y omega. Bien, este es el volumen molar del agua y se mide en litro por mol. ¿Por qué calculo el volumen molar del agua? Porque si yo hago el producto del volumen molar del agua con el flujo molar, voy a obtener el caudal volumétrico, ¿sí? Que va a ser litros hora. Podría haber hecho la conversión multiplicando este flujo molar
por el peso molecular del agua, obtengo un flujo másico, y ese flujo másico lo divido con la densidad, y ahí obtendría un flujo volumétrico. Pero me parece que es mucho más simple y más rápido esta metodología, y aprovecho que yo tengo cargado el modelo termodinámico de Robinson, que me permite calcular cuál es el volumen del agua, el volumen molar del agua. En realidad puedo obtener el volumen líquido de cualquiera de los componentes mencionados anteriormente, ¿sí? Del metano y de los otros. Entonces, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Pueden hacerlo de esta forma, o pueden hacerlo con la densidad, pasando el flujo molar a flujo másico con el peso molecular, y luego con la densidad haciendo la transformación. Entonces, mi requerimiento de caudal para el calentamiento va a ser igual al producto entre el flujo molar de calentamiento con el volumen molar del agua. 1,538. Esto me da un valor de 1,5 litros hora, ¿sí? Mi requerimiento de agua para el servicio de calefacción va a ser de 1,5 litros por hora. Es bajo, ese valor es muy bajo. Pero si se fijan en los requerimientos de calefacción, un requerimiento de 1,17 kilowatts, requerimiento de calefacción es un requerimiento bajo. Si se ponen a pensar ustedes, un caloventor en el hogar aproximadamente consume 5 kWh, una resistencia. Un requerimiento de 1,17 kW es un requerimiento bajo. Bien, eso quiere decir que la mayoría de la energía se aprovecha en el intercambio de temperaturas que se produce entre los intercambiadores de la red. Se minimizan los requerimientos de calefacción y los requerimientos de enfriamiento, y se aprovecha al máximo el intercambio de temperaturas entre los intercambiadores de la red. Bien, entonces ya tenemos la primera parte del enunciado completa. Ahora tenemos que calcular el caudal de combustible necesario para la caldera. Bien, vamos a necesitar más datos, que los menciono acá. La caldera opera con gas metano para la combustión, y la reacción de combustión es la siguiente. Metano más 2 moles de oxígeno generan dióxido de carbono y 2 moles de agua. Bien, se introduce 800 mol hora de aire, se mezcla con metano y se mantiene una relación molar oxígeno-metano de 2,585 a la entrada del quemador. Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a tener que hacer un balance de masa para el quemador. Ya vemos que tenemos un mezclador y el quemador. El quemador lo vamos a considerar un reactor. ¿Qué tienen que tener en cuenta ustedes para las reacciones de combustión? Bueno, acá lo menciona. La conversión del combustible es completa. La conversión, en este caso del metano, es 1. Es igual a 1. Y otro aspecto que tienen que tener en cuenta es que ingresa el combustible con un exceso estequiométrico de oxígeno para la combustión, que en este caso yo se los mencioné como una relación molar oxígeno-metano de 2,585. Es decir, que la cantidad de oxígeno es 2,5 veces mayor a la cantidad de metano. Lo escribí como relación molar porque veníamos trabajando con relación molar desde el principio de los balances. Hicimos balance de energía, balance de masa. Sepan que en la realidad, y cuando tengan que calcular una caldera, la relación molar se menciona como un exceso de aire frente al combustible, ¿sí? Se mantiene un exceso de oxígeno frente al combustible. Bueno, otro dato que tenemos acá es que la mezcla ingresa al quemador en estado gaseoso a 300 Kelvin y una atmósfera de presión. Bueno,
Entonces vamos a hacer el balance de masa para el sistema que va a ser mezclador, la mezcla del combustible con el aire, y quemador, que sería, como veíamos antes, el reactor. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos precargadas las propiedades termofísicas, por lo tanto las sustancias ya las tenemos y las tenemos ordenadas de acuerdo a su temperatura de ebullición creciente. Volatilidades crecientes, porque acá el dióxido de carbono, si ven, tiene una temperatura de ebullición más alta que la del metano. Por lo tanto, no está ordenado por temperatura de ebullición, sino por volatilidades. Lo vamos a borrar para no confundirnos. Igual no tenemos torre de separación, por lo tanto no va a influir. Bien. ¿Qué hacíamos para el balance de masa? Primero mencionamos la cantidad de componentes que teníamos, en este caso son 5, la cantidad de corrientes. No tenemos un diagrama de flujo respecto a la combustión, pero tenemos que nosotros imaginarnos, se lo voy a dibujar acá, que ingresa una corriente de combustible a un mezclador, se mezcla con una corriente de aire, y dicha mezcla va a un reactor, que el reactor en este caso es un quemador. ¿Sí? Y se produce la reacción de combustión. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4 corrientes en el proceso. Bueno, establecemos los valores iniciales para la matriz de flujo molares por componente, le podemos dar un valor de 1 y establecemos que las I filas de las matrices van a ir desde 1 hasta la cantidad de componentes y que las J columnas de las matrices van a hacer referencia a la cantidad de corrientes. Armamos la matriz de flujos molares por componente. Que en este caso tiene todos valores iniciales de 1. Y establecemos aquellos valores que son datos. ¿Qué tenemos como dato? Tenemos un flujo molar de aire de 800 mol hora. Entonces escribimos que F2 va a ser nuestra corriente de aire y tiene un flujo molar de 800 moles hora. La composición del aire recuerden siempre que es un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. También hay otros elementos, otros gases nobles, pero están en trazas. Los principales son el nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno en un 79%, entonces escribimos 0.79, y el oxígeno en un 21%. El resto de los componentes es 0. Y la otra composición, que también sabemos y que es dato, es la corriente de entrada del metano, que va a ser, que es pura. Por lo tanto, asignamos un valor de 1 en el metano.
No sabemos el flujo molar de entrada del metano, pero sí sabemos, tenemos una restricción que está dada por la relación molar. Por lo tanto, se va a introducir aire a un flujo fijo de 800 moles hora y el flujo molar de metano va a ir variando para cumplir con esta restricción. Entonces, vamos a escribir la relación molar, que es .585. Bien. La corriente para el aire está completa, por lo tanto tenemos su flujo molar total y tenemos su composición, podemos saber su flujo molar por componente. Que va a ser el producto entre el flujo molar total y la composición. Bien, esto en cuanto a todos los valores iniciales y datos necesarios para el balance en el mezclador. Ahora vamos a buscar aquellos datos necesarios para el balance de masa en el quemador. Tenemos esta reacción que nos va a servir para establecer cuáles son los coeficientes estequiométricos y tenemos que la conversión es completa del metano. Entonces vamos a escribir la reacción y a partir de la reacción nosotros podemos determinar los coeficientes estequiométricos. En este caso, como la reacción es una, va a tener una sola columna y va a tener tantas filas como componentes. Para el nitrógeno es 0, para el oxígeno es -2, porque es un reactivo, para el dióxido de carbono es 1, porque es un producto, para el metano es -1, porque es un reactivo, y para el agua es 1, es 2. 2. Es 2 porque es un producto. Bien. La conversión del combustible es 1, es completa. La conversión del metano es 1. Y establecemos el valor inicial para el grado de avance de la reacción, que también es 1. Bien. Por último, determinamos que FF es igual a F. Aquellos valores que sean dato van a adoptar un valor FF, un valor fijo, y aquellos valores que no son datos van a ir variando de acuerdo a F. Resolvemos. Bueno, ahora voy a plantear el mezclador y va a venir bien para aquellos que les fue mal en el parcial un repaso de cómo se plantea cuando yo no tengo los dos flujos de entrada. Yo tengo conocido, para hacer el balance de masa de un mezclador, yo tengo que conocer todo, es decir, el flujo molar total, la composición a la entrada de cada corriente, es decir, de esta corriente y de esta. En caso de no tenerlo y tener el de una sola corriente, tengo que añadir una restricción, que en este caso es la relación molar, que se cumple a la salida del mezclador. Entonces, ¿cómo garantizo que se satisfaga el análisis de grado de libertad? Como yo no voy a tener el flujo molar total del metano, solo voy a tener el flujo molar total y la composición del aire, voy a establecer que la composición del metano se va a mantener fija y que la cantidad de metano va a ir variando para cumplir una restricción a la salida del mezclador, que va a ser 2 veces y media más alta
que el flujo molar de oxígeno que ingresa. De esa forma, yo completo el balance de masa para el mezclador. Es decir, conozco todas las entradas y puedo así calcular la salida del mezclador. Entonces, F1 lo desconozco, más F2, que sí lo conozco, igual a F3. Nosotros cuando hacíamos balance de masa y balance de energía planteamos F3 como un flujo fijo para que adopte un valor inicial y de esta manera ir verificando el cálculo que estábamos haciendo bien las cosas. Para este cálculo en particular no lo vamos a hacer porque solamente tenemos dos equipos, un mezclador y un quemador. Entonces es fácil reconocer si nos equivocamos dónde está el error. Antes lo hacíamos porque teníamos 6, 7 equipos y podíamos llegar a perdernos en la donde tenemos que identificar el error. Bien, ahora tenemos que determinar las condiciones para la corriente número 1. Para la corriente número 1 vamos a decir que la composición se mantiene constante, es decir, el flujo molar por componente sobre la sumatoria del flujo molar total, es decir, el flujo molar por componente sobre el flujo molar total es igual a la composición de la corriente número 1. ¿Sí? Y recuerden que esto lo escribíamos sin cocientes, lo escribíamos de forma lineal, porque MATCAD muchas veces no reconoce los valores iguales a 0 y no converge. Entonces, de esta manera, planteamos que la composición va a permanecer constante. Y vamos a decir que la cantidad de metano a la salida era de oxígeno. La cantidad de oxígeno a la salida del mezclador, es decir, F 2, 3, tiene que ser 2 veces y media más alta que la cantidad de metano. Eso está escrito como relación molar de la cantidad de metano, que es el componente número 4. De esta manera, yo ya tengo el balance de masa, todas las ecuaciones de balance de masa para el mezclador. Ahora pasamos al quemador. El quemador se plantea igual que un reactor, por lo tanto vamos a decir que la corriente de salida, que es la corriente 4, es igual a la corriente de entrada, que es la corriente número 3, más lo que se genera, que es nu por epsilon. Y lo que varía un quemador de un reactor es que la combustión es completa. Por lo tanto, la conversión del metano planteamos igual a 1. Que ya la planteamos anteriormente. Va a ser igual a lo que ingresa de metano menos lo que sale de metano sobre lo que ingresa. Bien. Y tenemos completo las ecuaciones de balance de masa para el quemador. Ahora sí, podemos llamar a que nos calcule la matriz de flujos molares por componentes. Bien, obtenemos estos valores. Vamos a verificar que esté bien el cálculo. El nitrógeno es un inerte que ingresa con el aire y se mantiene constante a lo largo de todo el proceso. El oxígeno es un reactivo que ingresa con el aire y se consume.
se consume a la salida del quemador. El dióxido de carbono es un producto que se genera a la salida del quemador. El combustible metano ingresa al mezclador, ingresa al reactor y se consume por completo. Un valor de 10 a la menos 8 es un valor despreciable, es prácticamente igual a 0. Y el agua es un producto que se genera a la salida del quemador. Entonces, los valores que obtuvimos son coherentes, por lo tanto el balance de masa es correcto. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el flujo molar total y la composición para así determinar el caudal de combustible necesario. Como no tenemos una purga en este proceso, ahora resulta mucho más simple los cálculos ya que no vamos a tener que programar. Al flujo molar total lo podemos calcular de la siguiente forma. El flujo subíndice J, porque va a tener tantas filas como cantidad de corrientes, va a ser igual a la sumatoria ya les digo cuál es. Esta sumatoria, que es control más, bien, el vector de flujos molares totales va a ser igual a la suma de la matriz de flujos molares por componente, que tiene I filas y J columnas, y solamente voy a sumar cada uno de los componentes. Es decir, voy a sumar este más este más este más este, y voy a obtener por cada columna un valor. Si le damos valor a F y lo hacemos transpuesta, podemos ver que el flujo molar total resulta de la sumatoria de cada uno de los flujos molares por componente en las distintas columnas. ¿Sí? Bien, ahora voy a calcular la composición. La composición va a tener I fila y J columnas porque, al igual que flujo molar por componente, cada corriente tiene una composición distinta por componente. Y esto va a ser igual al cociente entre el flujo molar total, el flujo molar por componente, sobre el flujo molar total. Y así obtenemos la composición de cada componente en cada corriente, ¿sí? Bien. Continuando, tenemos que calcular la temperatura diabática de llama del quemador. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos calcular el caudal de combustible, nosotros vamos a tener combustible. Supongamos que esta es la caldera. Combustible que ingresa a una determinada temperatura y presión, que lo menciona el enunciado, que son 300 Kelvin y una atmósfera, va a combustionar, se va a producir la llama y va a salir a una determinada temperatura. Esta temperatura de salida es la temperatura diabática de llama, se menciona. En un quemador, todos los combustibles alcanzan su temperatura máxima, que es la temperatura diabática de llama. La vamos a calcular con un balance de energía y esto nos va a servir para después, posteriormente, calcular el caudal necesario de combustible cuando hagamos el cociente entre el calor necesario para calefacción dividido la entalpía a la salida del combustible, que se encuentra a esta temperatura, y la entalpía a la entrada del combustible, que se encuentra a la temperatura inicial. Profe, sí. ¿Puede repetir lo que es la temperatura diabática de llama?
Sí, es simple. Es todo combustible que ingresa a un quemador y combustiona, alcanza su temperatura máxima, y esa temperatura máxima que alcanza es la temperatura diabática de llama. ¿Cómo la vamos a calcular? Con un balance de energía. No es nada nuevo, es lo mismo que veníamos haciendo antes del primer parcial con balance de energía. Gracias. Bueno, de nada. Entonces vamos a calcular bueno, vamos a darle un valor de temperatura incógnita, un valor inicial de 800. La temperatura adiabática de llama son temperaturas extremas, de 2000 Kelvin, 1500 Kelvin, 3000 Kelvin, dependiendo del combustible. Y vamos a hacer el balance de energía para el reactor. Es un reactor adiabático, por lo tanto, no va a haber flujo de calor y vamos a calcular la temperatura de salida del reactor con un balance de energía. Entonces, el flujo molar a la salida del reactor por la entalpía del combustible, que en este caso la entalpía es gaseosa, porque es combustible que se va a quemar y es en estado gaseoso. Se encuentra a una temperatura incógnita, a una presión que es la misma presión que ingresa. La presión en el quemador no cambia, por lo tanto la presión sigue siendo presión atmosférica. Y la composición es la composición a la salida del reactor o del quemador. A esto se lo restamos porque es una igualación, el flujo de calor en un reactor adiabático es igual a 0, por lo tanto el delta H, es decir, el flujo de energía, va a ser igual a 0. Esto va a ser igual al flujo molar de entrada, multiplicado por la entalpía del gas. ¿Por qué entalpía del gas? Porque acá menciona que la mezcla hace referencia a combustible más oxígeno y nitrógeno, ingresa en estado gaseoso a 300 Kelvin y una atmósfera de presión. Entonces ese dato nos va a servir para mencionarlo acá. ¿En qué condiciones se encuentra esa temperatura que ingresa el reactor? Esa corriente que ingresa el reactor a 300 Kelvin, una atmósfera y la composición de la mezcla, que lo habíamos calculado a la salida del mezclador. Bien. Asignamos que a la variable TI, porque queremos calcular esa variable, y le damos un rango. Ese rango va a ser alto. Recuerden que las temperaturas adiabáticas de llama son altas. Vamos a ir de 400 a 3500 Kelvin. Bien. Ahí ya calculo. Por lo tanto, la temperatura adiabática de llama es de 2056 grados Kelvin. Es una temperatura muy alta. Ahora, con esta temperatura, yo ya puedo calcular el caudal de combustible necesario. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que para calcular el caudal nosotros aplicábamos esta ecuación. En este caso va a ser el caudal, el flujo molar del combustible va a ser igual al calor necesario para el calentamiento dividido la entalpía del gas a la salida del reactor menos la entalpía del combustible a la entrada del reactor. La temperatura de salida y la temperatura adiabática de llama. La presión a la salida va a ser T1, porque se mantienen las condiciones. La composición va a ser la composición del combustible, que la calculamos en el balance de masa,
Y acá vamos a utilizar el subíndice que se corresponde con el metano, que sería el 4. Y las condiciones de entrada del combustible, el enunciado me menciona que ingresa en estado gaseoso a 300 Kelvin a una atmósfera y es metano puro. Por lo tanto, acá la composición va a ser de 1 en la mezcla. Y acá también vamos a poner el subíndice 4 porque solo me interesa la entalpía del metano. Entonces, ese es el sentido por el cual hicimos nosotros el balance de masa. Principalmente hicimos el balance de masa para calcular la temperatura diabática de llama y calculamos la temperatura diabática de llama para poder obtener el caudal necesario de combustible, principalmente porque en el cociente necesitamos conocer las condiciones de la corriente de la entalpía, las condiciones de salida del reactor para la entalpía. Bien, entonces el flujo molar de combustible va a ser igual al cociente entre el calor necesario para el calentamiento dividido la entalpía a la salida del reactor, que es entalpía del gas, porque es metano que se quema, a la temperatura 4, que es la temperatura diabática de llama, a la presión de una atmósfera, porque se mantienen constantes las condiciones de presión, y a la composición 4, que es la composición a la salida del reactor. Solo me interesa la entalpía del metano, por lo tanto vamos a poner subíndice 4, y la entalpía de las condiciones de entrada, que sería entalpía del gas, porque el enunciado del ejercicio menciona que ingresa gas, metano gas, a 300 Kelvin, a una atmósfera de presión, y la composición la calculamos en el balance de masa. Y acá le ponemos subíndice matricial 4, porque solo me interesa la entalpía del metano. Bien, obtenemos ese valor, que es un valor de moles hora. Ahora nuevamente vamos a aprovechar el modelo termodinámico para calcular el volumen molar de combustible y así calcular el caudal volumétrico necesario de combustible. Entonces escribimos volumen del metano va a ser igual al volumen líquido de Penrobinson en este caso va a ser el metano puro a una temperatura de 300 Kelvin, una presión de una atmósfera, porque son las condiciones a la entrada. Siempre calculamos el caudal, el volumen, de acuerdo a las condiciones de entrada. Con anterioridad habíamos hecho lo mismo con las condiciones de entrada del agua. Acá hacemos lo mismo, pero con las condiciones de entrada del combustible. Crítica omega. Bien. Como es volumen molar, esto tiene un sistema de unidades de litros por mol. Finalmente, el caudal de combustible necesario va a ser el producto entre el flujo molar de combustible y el volumen molar de metano. Bueno, y esto tiene un valor de litros por hora. 772 litros hora se requieren de metano para generar para los requerimientos y servicios de calefacción, ¿sí? Este caudal es un caudal mucho más alto de metano. El volumen de metano
no habría que calcularlo como volumen gaseoso. Vamos a leer las condiciones de entrada. Ingresa al quemador en estado gaseoso, correcto. Yo le puse acá volumen líquido. No, este es volumen de vapor. Acá tengo que cambiar la B por la L por una B, ¿sí? Gracias por recordarme. Si se fijan, en los modelos termodinámicos de Penn-Robinson, pide el volumen molar. Para líquido es B.L.Penn-Robinson. Para mezcla gaseosa, para vapor es B.B de Penn-Robinson. Muchas gracias por darse cuenta de que me había olvidado ahí de cambiar la letra. Bien, entonces el volumen molar que calculamos acá es de vapor porque ingresa en estado gaseoso y obtenemos este valor. Como ven, no se modificó mucho, pero sí tengan en cuenta para un futuro, por si cambiamos de combustible, deja de ser metano, pasa a ser octano o otro, tienen que saber en qué condiciones se encontraba la entrada. Bien, ya tenemos calculado el caudal necesario de combustible. Ahora nos queda calcular el caudal de agua necesario para el servicio de refrigeración. Bien, nuevamente vamos a tener un calor de enfriamiento. Ese calor de enfriamiento va a ser igual a nuestro requerimiento de enfriamiento. Y lo vamos a dividir por Joule sobre hora para que tengamos consistencia en el sistema de unidades. Para que tengan en cuenta, nosotros de acuerdo a la adopción que habíamos hecho de los signos, decíamos que el calor que se ingresa a un sistema es calor positivo, por lo tanto todo lo que era calefacción o calentamiento involucraba calores positivos, y todo lo que se extrae de un sistema tiene un valor negativo, por lo tanto lo que en este caso este calor de enfriamiento debería ser negativo. Deberíamos ponerle un valor de -1, ¿sí? Multiplicarlo por -1. Simplemente para tener consistencia con con la adopción que habíamos hecho de acuerdo a la nomenclatura de signos. Bien, ahí figura con un valor negativo. Bueno, el cálculo de caudal necesario para enfriamiento es igual al cálculo que habíamos hecho para calentamiento. Voy a copiar y voy a pegar y voy a cambiar los datos. Y se lo voy a explicar por qué. Bien. Nosotros tenemos agua que es necesaria para el servicio de refrigeración. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros vamos a tener por debajo de los intercambiadores, vamos a colectar el agua. Nosotros introducimos agua.
sin tratar porque una torre de enfriamiento no es necesario tratar. La llevamos hacia aquellos intercambiadores que necesitan ser refrigerados. Tienen una temperatura alta y es necesario reducirle la temperatura. Supongamos este intercambiador de acá. Entonces, circula el agua, va hasta el intercambiador 9, recolectamos el agua que incrementó su temperatura y la podemos intercambiar con otro intercambiador que se encuentra a mayor temperatura para refrigerarlo también. Esa agua sigue todo un circuito y viene a una torre de refrigeración. El agua que ingresa a la torre y que sale de la torre, el caudal se mantiene constante. Por lo tanto, este flujo necesario para el enfriamiento es el mismo. Y el calor de enfriamiento, el calor deja de ser el calor de calentamiento, sino pasa a ser el calor de enfriamiento, que es el calor necesario para el servicio de refrigeración. Es por eso que la ecuación se mantiene igual. Lo que va a cambiar acá es el agua a las condiciones de salida menos el agua a las condiciones de entrada. Vamos a tener agua en estado líquido de acuerdo a la temperatura de salida de la torre, y acá vamos a tener agua también en estado líquido, pero a las condiciones de entrada de la torre, es decir, a una temperatura más alta. Los datos que vamos a necesitar saber es cuál es la temperatura de entrada del agua a la torre y cuál es la temperatura de salida del agua a la torre. Entonces, para el servicio de agua enfriamiento nos dice, la temperatura de entrada de agua a la torre tiene un valor máximo de 40 grados centígrados y se encuentra a presión atmosférica. Es decir, y la temperatura de salida de la torre del agua, luego que es refrigerada, es de 15 grados y se encuentra a presión atmosférica. Bien, entonces, la temperatura de entrada del agua a la torre va a ser 273 más 40, y la temperatura de salida del agua a la torre va a ser de 273 más 15. 288. Bien. Entonces acá simplemente tenemos que cambiar todo lo que es calentamiento por enfriamiento y cambiar las condiciones a la salida y a la entrada. Entonces el flujo molar de enfriamiento va a ser igual al calor de enfriamiento sobre la entalpía del agua. El agua se encuentra en estado líquido, nunca superamos los 100 grados centígrados, por lo tanto va a estar en estado líquido, a las condiciones de salida de la torre, que va a ser TS, a la presión de una atmósfera, porque se encuentra a presión atmosférica, y acá el agua en estado puro, en la mezcla pura, ¿sí? Y queremos del elemento número 5 porque solo nos interesa la entalpía del agua. Le vamos a restar la entalpía a las condiciones de entrada a la torre, que va a ser una temperatura más alta. Temperatura de entrada de la torre a una atmósfera de presión, la mezcla va a ser agua pura y nos interesa solamente el agua. Bien, este es el caudal necesario de agua expresado en moles hora. Ahora vamos a calcular, igual que antes, el caudal molar de agua, el volumen molar de agua, y lo vamos a multiplicar por el flujo molar para obtener así el caudal volumétrico de agua. Entonces el volumen de agua va a ser el volumen líquido de Penn-Robinson a las condiciones de salida de la torre ¿Por qué las condiciones de salida de la torre? Porque en un proceso yo inyecto el agua a la salida de la torre. Le inyecto con una bomba, envío hacia todos los intercambiadores
hacia todos los lugares que requieran servicio de refrigeración y posteriormente se colecta en una sola corriente e ingresa nuevamente a la torre de refrigeración a una temperatura más alta. Entonces, el agua que voy a utilizar para servicio de refrigeración se va a encontrar de acuerdo a las condiciones de salida de la torre. A una atmósfera, a la temperatura crítica, a la presión crítica y a omega. Bien, ese es el volumen molar del agua. Hacemos el producto para calcular el caudal de enfriamiento. Y es igual al flujo molar de enfriamiento por el volumen de agua. De acá obtenemos que el servicio auxiliar para refrigeración requiere 4,4 litros hora de agua para servicio de refrigeración. ¿Sí? Esta sería la respuesta del ejercicio. Y no nos queda más nada por hacer. Ya completamos los tres, respondimos los tres ítems. Y no se nos cortó Zoom en ningún momento. Hicimos rápido. Bien, hasta acá. ¿Alguna consulta, algo que quieran mencionar, alguna duda? Bueno, la semana que viene vamos a tener clase de teórico. Vamos a ver todas las operaciones unitarias que nos quedaron pendientes, que serían filtro, cristalizadores y redes de cañerías. Y la clase siguiente vamos a ver clase de práctico de esas operaciones, tanto de filtro como red de cañería. Y a la otra semana sería clase de consulta y el parcial. Bien, ustedes para practicar tienen que resolver todos los ejercicios de balance de energía completos, es decir, aplicando la clase anterior y esta clase, generando la gran curva de composite, calculando los requerimientos de calefacción y de refrigeración, y una vez que tienen el cálculo de energía de calefacción y de refrigeración, deberían calcular los caudales de calentamiento, los caudales de enfriamiento y el caudal de combustible. Para la parte de caudal de combustible, utilicen los mismos datos que acá, que sería la combustión del metano. Planteen que se utiliza una caldera de combustión de metano, y lo que les va a variar es la temperatura que ustedes van a utilizar, la presión de caldera que ustedes van a utilizar. Pueden utilizar una presión de máxima, una presión de media o una presión de baja, de acuerdo a los requerimientos de la temperatura máxima. Estos pasos deberían aplicarlos a todos los ejercicios para ustedes practicar y poder resolverlos en el examen. ¿Cómo sería el examen? El examen le vamos a dar un balance de masa y energía ya listo, y ustedes tendrían que hacer el cálculo de requerimiento de calefacción, el requerimiento de enfriamiento, calcular los caudales de calentamiento, de refrigeración y de combustible, y una vez que realicen todo eso, se les va a adicionar un ejercicio más que puede ser una red de cañería o un filtro o cristalizador, que lo vamos a ver la semana que viene. En cuanto a la programación, que me preguntaban cuándo sería el parcial, tenemos la semana que viene, que va a ser teórico, la semana siguiente, que va a ser práctico, vamos a aplicar el teórico al práctico, y la otra semana sería clase de consulta y la otra semana examen. Puede variar la fecha de examen de acuerdo si en la semana esa que planteamos inicialmente tiene mucha carga de examen. Puede posponerse una semana más. Entonces, una fecha tentativa sería la semana que viene es 12, la otra es 19. Bueno, el 19 es feriado. Vamos a tener el práctico, le voy a subir un video. Después el 26 sería
Consulta. Fecha tentativa de examen sería el 2 de noviembre. En caso de que tengan mucha carga para esa semana, se puede posponer para la semana siguiente. ¿Alguna otra duda, algo que quieran consultar? Bueno, si no hay dudas, email de consulta. Bueno, se lo escribo acá en el chat para todos. Ese es mi email para que realicen consultas. Bueno, si no hay más consultas, doy por finalizada la clase.